Hola, hola, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos, ustedes ven, en un escenario diferente. Estamos en las montañas de North Carolina. Nos tomamos un tiempo para salir. Y pues bueno, me tocó de que el miércoles me agarró aquí y mi responsabilidad es miércoles y sábado con nuestro Señor Jesús. Así que vamos a respetar eso y vamos a hablar de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque a eso Dios nos ha mandado y a eso Dios nos ha designado. El día de hoy yo les traigo un mensaje sobre algo muy bonito, ¿no? Me puse a estudiar y quise indagar un poco sobre la vida de Pedro, ¿verdad? Precisamente yo le preguntaba al Señor, papá, ¿por qué Pedro es elegido como como la roca donde la iglesia sería fundada, ¿verdad? Donde la iglesia de Jesús, eventualmente después de que Jesús regresó al cielo, iba a ser Pedro el responsable, el líder de ese movimiento para formar la iglesia de Dios, para formar la iglesia de Jesús, ¿verdad? Entonces yo encontré varios versículos y yendo tras la travesía de Pedro, la relación que Pedro tenía con Jesús, pero no solo eso, a través del ministerio de Jesús y justamente antes, cuando Jesús desciende otra vez al cielo. O sea, no profundice más. Si usted quiere más allá leer sobre los milagros, las cosas que sucedieron después de que Jesús parte de este mundo de regreso a su reino celestial, ¿verdad? Puede ir también al libro de Pedro. Yo le sugiero que lea el libro de Pedro. Ahí va a encontrar muchos los milagros que Pedro y su ministerio, los milagros que ocurrían a través de Pedro, que Jesús le ayudaba, el Espíritu Santo estaba con él, ¿verdad? Y obviamente la travesía y su ministerio. Pero más o menos para que usted entienda por qué Pedro fue llamada la roca en cual fue fundada la iglesia y por qué él fue elegido líder después de que Jesús vuelve al cielo. Yo le traigo una serie de versículos. El primero que vamos a leer es el Mateo 4, 18, 20. Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Y dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. El 20 dice, al instante dejaron las redes y los siguieron, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la disposición de Pedro. Lo primero, el primer elemento que quiero que usted entienda, y que yo también entiendo, es que por qué Jesús usa y pone a Pedro como el líder, ¿verdad? Y el que fundaría la iglesia de Jesús, es porque Pedro tenía una disposición de seguir a Jesús. Él estaba dispuesto a seguir a Jesús. En ningún momento cuestionó, preguntó por qué, para qué, qué es lo... No, su disposición de seguir a Jesús era así, ¿no? Inmediata, era pronto para seguir a Jesús, no cuestionaba. Imagínese esto, Pedro era un hombre mayor que Jesús. Jesús, cuando comienza su ministerio, tiene 30 años, ¿verdad? Y Pedro era adulto ya, era un pescador de profesión. Yo quiero que usted entienda que era pescador de profesión, no era para solamente traer alimento a su mesa, sino que él vendía el pescado y de eso vivía, él y su familia, ¿verdad? Era un hombre de familia, también quiero que entienda eso. Ajá. Y viene Jesús, va pasando, ¿verdad? Por el lago de Galilea y le dice, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Bueno, que en ningún momento Pedro dijo, este muchacho de 30 años, jovencito, me está diciendo que lo siga. Yo, un hombre ya grande, que tengo mi profesión, yo no voy a dejarlo seguro por seguir lo que no sé que voy a seguir. O sea, le está diciendo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Yo me hubiera preguntado qué significa ser pescador de hombres, ¿verdad? Especialmente porque en este momento todavía no se sabía que Jesús iba a predicar, él estaba comenzando. Bueno, ahora no me vamos a ver si se ve el ruido. Ok, se fue. Perfecto, gloria a Dios. Entonces, la disposición de Pedro a seguir a Jesús, no cuestionar a Jesús, ¿por qué me sigues? ¿Por qué vienes y me llamas?
¿qué es lo que quieres hacer conmigo? No, dice que dejaron todo, los dos hermanos, y lo sigue. Yo quiero que usted entienda también que Jesús, antes de Pedro y su hermano Andrés, no tenía discípulos. Estos son los primeros discípulos que el Señor llama, Pedro y Andrés. Luego, entonces el primer elemento por qué Jesús llama a Pedro es porque Pedro está dispuesto a seguir a Jesús, su disposición por seguir al Señor Jesús. El segundo es porque a Pedro, Jehová, el Padre de Jesús, le revela quién es Jesús. A Pedro se le es revelada la identidad de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, nos vamos a ir a Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta está refiriéndose a él mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías y unos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, dijo Jesús otra vez. 16, el verso 16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Yo quiero que usted entienda que Pedro saltó y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Lo afirmó, no dijo, dicen que eres, no. Tú eres, le dijo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces dice el 17: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no se te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí mismo claramente entendemos que Jesús ha entendido y claramente supo que no había sido revelado por ninguna otra persona, sino que directamente esa revelación venía del Padre a Pedro, a su inconsciente, a su mente, a su espíritu, para dejarle saber: él es mi hijo, ¿verdad? El 19. El 18, entonces ya Pedro diciéndole la identidad de Jesús, quién era Jesús, ¿verdad? Viene el 18 y Jesús le afirma la identidad a Pedro y le da un ministerio y le da dones. El 18. El 18 dice: es alguien que anda soplando las afueras y se escucha mucho ruido. Yo no quisiera ser interrumpida porque esto está muy bueno, pero bueno, yo creo que ya se va, parece que ya se va. Ok, dice el 18. Eso es lo que pasa cuando estamos grabando, ¿verdad? Y estamos en un lugar que no es nuestra casa, que no estamos tranquilos, tranquilidad. Bueno, dice el 18. Esto es Jesús refiriéndose a Pedro. Dice 18: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Yo quiero que tú entiendas que aquí Jesús, después de que Jehová se le ha revelado a Pedro, Jehová viene y le da un ministerio y le dice: sobre ti edificaré mi casa, sobre ti edificaré mi iglesia. Yo quiero que tú entiendas que no hablaba de templos, no hablaba de concreto, no hablaba de paredes, hablaba de que Pedro iba a hablar de Jesús y la gente creería en Jesús y ahí va a ser construida su iglesia. La iglesia no es el templo, no son las paredes, la iglesia somos nosotros, ¿no? Nosotros que creemos en Jesús. Y dice el 19, entonces ahí le da un ministerio y ahora le da lo que es el beneficio de ser seguidor de Jesús, de lo que es seguir a papá y de lo que es hablar del Señor y de tener un ministerio. Y le dice el 19, o sea, le da un ministerio y ahora le va a dar un regalo, algo lindo, un don, algo que el Señor le quiere dar, depositar a él. Y le dice: te daré, el 19, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quiero que tú entiendas que primero, para que tú sigas a Jesús, para que tú ames a Jesús, para que tú entiendas la dimensión de lo que el Señor ha hecho por nosotros, tiene que haber una disposición, ¿verdad? Como hablamos.
la disposición que tuvo Pedro de seguir a Jesús. Tienes que tú querer a Jesús, tienes que tú no cuestionar y seguirlo. Luego viene la revelación, que el Padre se te revele a ti y te diga su identidad, la identidad de Padre, la identidad de Jesús, la identidad del Espíritu Santo. Luego viene que Dios te asciende y te muestra qué vas a hacer en su cuerpo. O sea, ¿cómo te explico esto? Tal vez lo estoy diciendo como un poco más enredado. Viene un ministerio que Dios te da en tus manos para que tú hagas algo con aquello que tú has creído, que es hablar del Señor, divulgar la palabra de Dios, traer almas a Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando con Pedro. El Señor le reveló quién era su hijo, que Jesús era su hijo. Luego viene el ministerio, Jesús le da el ministerio que es: sobre ti fundaré mi iglesia, y luego le dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces le regala dones. ¿Qué es eso? Poder, le da poder en el espíritu, ¿no? Para que cosas, mientras su ministerio va pasando, cosas van a pasar. Por eso decimos después que dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque su ministerio fue tan poderoso y fue tan lleno del Espíritu Santo, eventualmente, que el Señor aquí lo afirma, dice: tendrás poder, que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y tendrás las llaves del reino de los cielos. O sea, es algo poderoso lo que el Señor le está dando, solamente porque el Señor se le fue revelado a Pedro, ¿verdad? Porque Jehová eligió a Pedro para decirle la identidad de su hijo. Entonces es otro elemento, ¿verdad? El Señor se le revela a él y le dice su identidad. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que Pedro tuvo un encuentro con Dios, y se le fue revelada su identidad. El número 3, Pedro es testigo de la transfiguración de Jesús en el monte, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en el 17:5. Aquí otra vez nuevamente reforzando Jesús su identidad a Pedro. El 17. Vamos a Mateo 17:1-5. Dice: 6 días después de Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Ahí se transfiguró. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí su cuerpo resplandeció, su cuerpo cambió como cuando él estaba en el cielo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir se transfiguró. Acuérdense que Jesús vivía en el cielo con papá, luego baja a la tierra y se hace carne como nosotros, pero en ese momento, cuando va al monte, se transforma en lo que él es verdaderamente, como él es allá en el cielo. Dice, vamos a leerlo del 17:1 otra vez. Dice Mateo 17:1 otra vez. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y al hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. El número dice: ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: yo quiero que usted entienda aquí que el cielo se abre, y luego Moisés y Elías están, ¿verdad?, a la par de Jesús. Me imagino que habían dejado a Jesús en el centro, porque vienen a hablar con él. ¿Cómo así? No era el espíritu de Moisés ni era el espíritu de Elías, eran ellos mismos. Acuérdense que Elías fue arrebatado en una nube de fuego, y Moisés lo mismo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nunca fue encontrado cuerpo de ninguno de los dos. Entonces dice, esto lo tienen que ir a leer al Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento en esta parte donde le digo que Moisés y Elías fue arrebatado, que Elías fue arrebatado en una nube de fuego, ¿verdad?, en su carruaje. Bueno, pero dice que se transfiguró y conversaban con Jesús, Moisés y Elías, ¿verdad? Pedro le dijo a Jesús, yo quiero que usted entienda la persona de Pedro. Pedro siempre era pronto, Pedro era servicial, Pedro era chispa, Pedro era, yo quiero estar ahí en el negocio, yo quiero estar metido, yo quiero estar ahí, ¿no? Le dijo: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Yo quiero que usted entienda que prácticamente lo que Pedro le decía,
las tres identidades que están aquí son muy importantes, Moisés y Elías, como si se igualaran a Jesús. Pero vea lo que pasa a continuación. Mientras aún hablando, apareció una nube luminosa que les envolvió, de cual salió una voz y les dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Yo quiero que usted entienda que la voz que salía de la nube era el Padre hablando de sus hijos, no, como queriéndole decir, olvídense de Moisés y olvídense de Elías. El importante es mi hijo, el que está ahí. Él es mi hijo y yo estoy complacido con él. Sírvanle, síganle, ¿verdad? Dándole otra vez la identidad de quién era Jesús. Y fue testigo, ¿quién otra vez? Pedro. Pero vuelve a ser testigo de quién es Jesús, la identidad verdadera de Jesús. Recuerda que está transformado. Dice que su cuerpo, su rostro brillaba y sus ojos y sus ropas brillaban, ¿no? Como su verdadera identidad, como cuando estaba en el cielo, como está ahora mismo en el cielo. Esa es su identidad y en el cielo, ¿verdad? Qué bonito lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Ok, luego el número 3, ¿verdad? Es el número 4 elemento de por qué Pedro es llamado. Recuerda que todo esto estamos desglosándolo porque queremos saber por qué Pedro es llamado a ser el que fundara la iglesia, el líder de este movimiento, el cristianismo, ¿verdad? El 4 es porque Pedro fue probado y tentado. Yo quiero que usted entienda que solamente aquel que es probado puede ser aprobado por Dios. ¿Cómo así? Se te tiene que probar tu fidelidad, se te tiene que probar cuán en serio estás en el ministerio, cuán en serio quieres seguir a Jesús. Y al transcurso de tu vida vas a encontrar muchas pruebas, no solo una. El Señor te va a probar, así como probó a Job, ¿verdad? Que Jehová sabía que Job no lo iba a maldecir y que Job no lo iba como dice, a renegar por la situación de él cuando él es enfermo y le ha dado esa sarna en su cuerpo. Pero era necesario probar la fidelidad de Job. Así entonces está probando, dice que es probado y así va a ser probado Pedro. Lastimosamente yo quiero decirle que Pedro cayó en la tentación y no pasó la prueba, porque esto se refería de cuando Jesús es llevado cautivo, ¿verdad? Y es llevado preso. Dice que Jesús ya le había dicho a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro decía, no, Señor, yo no te voy a negar. Pero eventualmente cuando el Señor es tomado preso, Pedro lo sigue de lejos y lo niega 3 veces. Y esa es la prueba que Pedro no pudo seguir. Y es para eso lo voy a llevar a Mateo 26, 57, 58. Mateo 26, ¿verdad? 57, 58. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ok. Dice Mateo 26, 57. Dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Yo quiero que tú entiendas que Jesús ya aquí ha sido arrestado. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los guardias. Para ver en qué terminaba aquello, ¿verdad? Esto es Pedro siguiéndole de lejos. Después viene Mateo 26, 69, 65. Dice, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús en Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué están hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, esta vez él ya juraba, ¿no? Juraba y le dice, a ese hombre ni lo conozco. Pedro hablando de su maestro, ¿verdad? De aquel que se le había revelado el Padre diciéndole, él es el hijo mío, ¿verdad?
Y luego en el monte, la transfiguración, y todo eso había sido testigo. Ahora Pedro lo está negando. ¿Qué pasó, verdad? Que Pedro lo está negando. Bueno, fue tentado y no pasó la prueba. Yo quiero que usted entienda que muchas veces nos encontramos en esa situación donde somos tentados y sucumbimos a la tentación, no la pasamos la prueba. Pero no queda ahí. Yo quiero que usted tenga eso en mente, porque después le vamos a dar a continuación. No queda ahí. Usted no va a ser solo tentado y que Dios lo va a dejar ahí. Aunque usted no pase la prueba, el Señor tendrá misericordia de usted. Entonces dice... a ese hombre ni lo conozco. El 73 dice, poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Acuérdese una cosa, que yo quiero que usted entienda, que cuando usted anda con Jesús, cuando usted sigue a Jesús, cuando usted es cristiano, su vocabulario cambia. Ya las personas lo reconocen. ¿Por qué? Porque su tono cambia, su manera de vivir cambia. Ya Pedro era transformado por Jesús. Él había caminado con Jesús 3 años, desde los 30 a los 33. Obviamente había un impacto, había un cambio en Jesús. Él ya no era como los demás, ¿verdad? Y eso es lo que le están diciendo aquí. Dice, seguro que tú eres uno de ellos. Se te nota por tu acento, por la forma en que hablaba ahora. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Yo quiero que usted se dé cuenta de aquí que Pedro se dio cuenta que no había pasado la prueba. Que Pedro se sentía triste porque no había logrado no negar a Jesús. Tenía tanto miedo de ser arrestado, tenía tanto miedo de ser apedreado, de ser juzgado, ¿verdad? Como Jesús eventualmente sería juzgado, que él lo negó 3 veces, así como Jesús le había dicho. Y dice que él terminó su prueba llorando amargamente, se había dado cuenta que había fallado, ¿verdad? Pero esto no queda aquí, porque como entonces vamos a decir que Pedro después sanaba a los enfermos, si él pecó y él negó a Jesús 3 veces en ese momento, ¿verdad? Decía, no lo conozco, y tiraba maldiciones, no conozco a ese hombre, no sé de quién hablan, ¿verdad? Pero después él se convierte en ¿quién? En la roca donde Jesús fundaría su iglesia. Entonces no nos queda ahí, hay algo más que pasa. Yo quiero llevarlo a lo que es Juan 21, 7, 8, que dice, Pedro se torna apasionado por Jesús después que le falla a Jesús. Dios lo trae de vuelta, Jesús lo trae de vuelta a él, ¿verdad? Después cuando él resucita. Y entonces Pedro se vuelve apasionado por el Señor, no solo porque había encontrado perdón para aquello que había hecho, pero porque le había fallado. ¿Cuántas veces nosotros cuando le fallamos a nuestro Señor y volvemos y tenemos el chance de volver a los brazos de nuestro Señor, nos volvemos aún más fuertes en Jesús, nos volvemos más apasionados, más como que queremos más del Señor y queremos hablarle al mundo del Señor, lo que me está pasando ahorita a mí, ¿no? El Señor me sana, el Señor me restaura, el Señor me trae otra vez y me dice, yo soy tu Dios, yo quiero que tú no temas, yo quiero que tú sepas que yo estoy en control de tu vida. Y entonces ahora es cuando yo hablo del Señor con más ímpetu, con más pasión, porque así nos volvemos. Entre más pecados se te son perdonados, más nos sentimos comprometidos con el Señor, más nos sentimos como que queremos del Señor. Entonces otra vez, Juan 21, 7, ¿verdad? Vamos a leer Juan 21, 7. Quiero que usted entienda que dice, Pedro se vuelve apasionado por Jesús. Dice el 7, es el Señor, dijo Pedro. Ok, vamos a leerlo desde el 6 para que ustedes entiendan lo que vamos a leer. Bueno, no, les voy a decir más o menos. Entonces, después de que Jesús es muerto y es crucificado, algunos discípulos volvieron a sus costumbres anteriores. Yo quiero que usted entienda que Pedro volvió a ser pescador. Imagínate, después de conocer a Jesús, después de andar con Jesús, de ver los milagros, vuelve a la vida de antes, vuelve a su humanidad y vuelve a ser pescador, un simple pescador otra vez. Pero Jesús vuelve a llamarlo, y es ahí cuando yo quiero que usted entienda que el Señor no se va a dar por vencido con usted ni conmigo. Pecamos, fallamos, sí, pero el Señor siempre quiere y nos vuelve a llamar, siempre viene y nos vuelve a abrir sus brazos. Entonces dice que Pedro estaba otra vez pescando, el Señor ya no estaba con ellos, ¿verdad? Pero en eso el Señor se reaparece y está en la orilla y le dice,
que tiren, ellos no habían pescado en toda esa noche, ¿verdad? Y les dice, tiren la red a tal sitio y ahí van a coger pescado. Así Pedro tira la red, y cuando Juan se da cuenta que es el Señor Jesús quien está en la otra orilla, le dice a Pedro, es el Señor. Escuche esto, cuando Juan le dice, es el Señor, dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo, les dijo Jesús en el verso 6. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. El 7 dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo quien Jesús amaba. Este discípulo quien Jesús amaba era Juan, acuérdese. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, parece que solo tenía sus pantalones. Dice, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Pedro se vistió, se puso su ropa y se tiró al agua cuando supo que era Jesús quien estaba en la orilla. Así era la pasión de Pedro ahora. Que si le decían, ahí está el Señor, se tiraba, ¿verdad? Porque el Señor, su Señor, estaba ahí. Dice que no es que navegó en la barca, se tiró, estaba en medio del lago y se tiró al agua y nadó hasta donde estaba Jesús. Y dice, los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaba acaso 100 metros de la orilla. ¿Verdad? Entonces, Pedro se tira de la barca cuando sabe que Jesús está ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado y el Señor nos redime y dice, el Señor está ahí y vamos, ¿no? Apasionado por la presencia del Señor. Así estaba Pedro ahora, estaba apasionado por Jesús, por su Señor, por su Maestro. Dice, el elemento número 6 es porque Jesús restituye a Pedro. Yo quiero que usted entienda que Pedro había pecado, Pedro lo había negado, Pedro lo había negado 3 veces. Pedro tuvo que haber estado mucho tiempo triste, arrepentido, avergonzado por haber negado a su maestro, ¿verdad? El que la había creído, al que se le había revelado su verdadera identidad. Tantas cosas que ellos vivieron en esos 3 años de ministerio y después lo niega. Pedro se tendría que haber sentido triste, abrumado, avergonzado. Dice que lloró amargamente, pero imagíneselo después, ¿no? Es como que usted rechace a su padre. No es como, es usted rechazando a su padre. Imagínese que en su terrenal, que usted vea a su padre viene y le dice, tú eres hijo de fulanito, y tú digas, no, yo no soy, no lo conozco, ni lo conozco, ¿verdad? Entonces, así se sentía Pedro. Entonces, después viene y dice, el número 6, ¿verdad? Es Jesús restituye a Pedro después de pecar, después de negarlo. Eso lo vamos a encontrar en Juan 21, 15, 17. Dice, Jesús restituye a Pedro. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Cuando Jesús nos vuelve a meter en el ministerio, cuando Jesús vuelve y nos vuelve a tomar en cuenta, cuando Jesús perdona nuestros pecados, nos vuelve a llamar y nos vuelve a llamar sus hijos. Muy importante, ¿verdad? Dice 15. Cuando terminaron el desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? El Señor preguntándole a Pedro si lo amaba más que a estos, ¿verdad? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas, le dice, ¿verdad? Wow. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Yo quiero que usted entienda que lo que estaba haciendo aquí el Señor Jesús era reafirmando el amor de Pedro, no porque Jesús no supiera que Pedro le amaba, sino porque le estaba diciendo, tú me amas, yo quiero esto, yo quiero que apacientes mis ovejas, yo quiero que cuides mi iglesia, porque ya el Señor sabía que iba a regresar, ¿verdad?, al reino de los cielos, iba a regresar, a descender ya con su Padre. Entonces le estaba diciendo, apacienta y cuida mis ovejas, mi tesoro te lo dejo en tus manos, cuídalo, atesóralo, ¿no? Y así es Jesús con sus hijos. Aunque le fallemos, aunque hay veces
le neguemos, aunque a veces no queramos nada con Jesús, aunque nos apartemos de su palabra, aunque nos apartemos de sus caminos, el Señor siempre tiene más oportunidades para nosotros y nos llama. Y no crea que lo va a tratar como el que se fue de la manada, el que se fue del redil, ¿no? Lo trata con más amor, lo trata con más cuidado, porque es su hijo el que ha regresado a su brazo, es su hijo el que está de vuelta. Y entonces lo llena de galardones, lo llena de su presencia, le da obviamente responsabilidades, ¿verdad? Porque ahora usted ya experimentó lo que es el mundo, ya experimentó la necesidad de Jesús afuera, ¿verdad? Y viene y lo reivindica, le da responsabilidades y le regala su amor, le da sus dones con gran cuidado. Entonces yo quiero que usted entienda de que si ha pecado, hay redención para sus pecados. Pedro, a pesar de que conocía a Jesús a través de su ministerio, 3 años con él, lo conocía bien, conocía su identidad. Pedro realmente conocía a Jesús, puedo decir, más que los otros discípulos. ¿Por qué? Porque a Pedro se le fue revelado por el Padre quién era Jesús. Luego en el monte donde Jesús se transfigura en su total identidad, ¿verdad? Como hijo de Dios. Dice que su rostro brillaba, sus ropas brillaban. Vino Moisés desde allá del cielo con Elías y se sentaron con él y platicaban con él. Y encima de eso, no obstante, dice que en una nube se apareció una voz y le dijo: este es mi hijo. Ese era Jehová hablándole a los discípulos, ¿verdad? Diciéndole: él es mi hijo, obedézcanlo. Yo tengo complacencia en mi hijo me complace a mí. Obedezcan y siguen a mi hijo, porque ese es mi hijo. Entonces la identidad de Jesús no era desconocida para Pedro, pero más sin embargo Pedro lo negó. Pedro falló, Pedro fue tentado y cayó. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido tentados? ¿Cuántos de nosotros hemos caminado sin Jesús por un tiempo, verdad? Y nos sentimos indignos de buscar la presencia de Dios, indignos de merecer el favor y la cobertura de Dios. Yo quiero que tú entiendas que así como Pedro fue restituido, así como Pedro fue llamado y fue nombrado líder, ¿verdad?, de la iglesia, dice que sobre Pedro fue construida la iglesia, y dice eventualmente que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo estaba con Pedro, que la unción de Jehová estaba con Pedro, que el Señor estaba con Pedro, aún después de haber pecado. ¿Por qué? Porque el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque también encontró arrepentimiento en Pedro. Yo quiero que usted entienda que dice que cuando Pedro llora amargamente, era porque él se dio cuenta en su corazón que le había fallado a Jesús, que le había fallado a Dios, que le había dado la espalda, y no solamente eso, lo había negado. Entonces, no se sienta mal porque ha pecado, solo búsquelo, ámelo, ame su presencia, quiera estar con él otra vez, que él no lo va a rechazar. Dice que un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios, ¿verdad? Entonces el Señor te está esperando otra vez, como lo he dicho muchas veces, con los brazos abiertos para darte sus bendiciones, para delegarte, ¿verdad?, responsabilidades. El Señor quiere usarte, el Señor quiere ministrarte, el Señor quiere darte algo de Él, y obviamente el Señor quiere tenerte en su reino, ¿verdad? Quiere que seas parte de su sacrificio, porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Quiere que su sacrificio y su muerte no sea en vano en tu vida, sino que tú tomes eso y vengas a sus pies y Él pueda salvarte. Entonces, ¿qué mejor que eso? Que el Señor nos perdone, que el Señor nos quiere regalar su reino celestial, que el Señor quiere estar contigo, que el Señor quiere delegarte obligaciones, que el Señor quiere hacerte parte de su redil. ¿Por qué seguirse negando a eso, verdad? Yo quiero que tú entiendas que el Señor, tú has pecado, tú has caído de la gracia de Dios, el Señor no te rechaza. Así como levantó a Pedro, te puede levantar a ti, me levanta a mí y levanta a todo aquel que esté dispuesto. Acuérdate que hablamos que Pedro es la roca donde la iglesia es fundada, porque primero, su disposición de seguir a Jesús. Segundo, porque Jehová Padre le revela quién es Jesús, ¿verdad? Tercero, nuevamente en el monte, ¿verdad?, de la transfiguración, Jesús se revela a él, el Padre le revela a Pedro la verdadera identidad de cuando él era allá. Entonces yo quiero que tú entiendas que el encuentro con Jesús, que Él te revele su identidad, es muy importante. El quinto,
¿verdad? El cuarto, perdón, es porque Pedro es tentado. Antes de que el Señor te use, antes de que el Señor se manifieste en tu vida, tú tienes que ser probado. Antes de que el Señor, dice, solo alguien que es probado puede ser aprobado por Dios. Puede ser la prueba que tú estés pasando, que tú sientas que es muy difícil. Acuérdate, Dios te está probando. Solo sé fiel y verás la gloria de Dios. El quinto es porque Pedro era apasionado por Dios, ¿verdad? Se tira de la barca y se va al otro lado donde estaba Jesús, porque se torna apasionado por la palabra de Dios. El sexto, porque después de que Pedro peca, el Señor Jesús restituye a Pedro y otra vez le da nuevamente el cargo y otra vez le da responsabilidad y otra vez le da los dones que tenía para él, ¿verdad? Así que su palabra ha sido predicada. Yo estoy muy contenta porque les he llevado a ustedes algo del Señor en este día que yo me lo había tomado para el día libre, pero la palabra de Dios no puede dejar de ser hablada. Entonces yo los bendigo, me bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos estaremos otra vez conectando el día sábado, otra vez estaríamos hablando. Este lugar, quiero que lo vea, es muy bonito. Estamos en las montañas otra vez de North Carolina. Nos hemos metido en el río. Traje conmigo a mi perro Nico. Estamos de aquí desde el día de ayer. Hay unas cabinas aquí, cabañas se dice en español, unas cabañas donde nos hemos quedado. Estamos con nuestro perro, mi hijo está en Florida de vacaciones, yo estoy aquí con mi esposo, por ahí andaba mi esposo, y nos hemos metido al agua, hemos estado jugando con nuestro perro, hemos estado hasta paddling, ¿no? No sé cómo dicen en español, pero ha sido muy divertido. Pero me he tomado el tiempo para dejarles saber que Jesús lo ama, que Jesús quiere algo con usted y que Jesús lo sigue llamando y no se da por vencida, y que Jesús nos perdona aun cuando pequemos. Así que usted no se sienta como que el Señor no quiere con usted. El Señor siempre, 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 mientras usted tenga vida, mientras usted siga respirando en este mundo, quiere algo con usted. Dios me lo bendiga y hasta pronto.